Despiden al niño mecánico por arreglar gratis una moto, sin saber quién era la dueña. ¿Alguna vez viste a un niño ser castigado por hacer lo correcto? En un taller olvidado por el tiempo, un pequeño mecánico fue despedido por reparar gratis una motocicleta, sin saber que pertenecía a una de las mujeres más poderosas del país. Lo que comenzó como una injusticia se convirtió en una prueba divina que cambiaría su destino para siempre. Cuéntame en los comentarios desde dónde nos estás viendo, y si amas a Dios, dale me gusta y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque lo que vas a descubrir te llenará de fe y esperanza. En un rincón donde el ruido de los motores se mezclaba con el olor a aceite y metal, Leo pasaba sus días descubriendo un mundo que pocos comprendían. No tenía juguetes caros ni maestros prestigiosos, pero sí una curiosidad que lo hacía distinto. A los 13 años, mientras otros soñaban con tener una bicicleta nueva, él soñaba con que algún día un motor cobrara vida entre sus manos. No lo movía el dinero, sino algo mucho más fuerte, el deseo de entender, de servir, de crear. A veces, cuando el cansancio lo vencía, levantaba la mirada al cielo y se preguntaba si Dios veía su esfuerzo. Y sí, lo veía, porque cada acto hecho con amor, aunque parezca pequeño, brilla ante los ojos del cielo. Muchos adultos en el taller no entendían cómo ese niño podía sonreír entre el polvo y el ruido, pero Leo tenía un secreto. Encontraba belleza en lo que otros despreciaban. Él sabía que no hacía falta tener mucho para dar lo mejor. Su ropa estaba gastada, las botas rotas, pero su corazón era más firme que el acero. Cuando los demás lo trataban como si no valiera nada, Leo respiraba hondo y seguía. Había aprendido que el valor verdadero no se mide por el salario ni por la ropa, sino por la disposición a hacer el bien, incluso cuando nadie lo aplaude. Y así, día tras día, ese pequeño aprendiz demostraba que el talento no se enseña con títulos, sino con fe y humildad. Sus manos, cubiertas de grasa, eran como pinceles que trazaban esperanza sobre cada pieza vieja que tocaba. No necesitaba reconocimiento, porque ya había descubierto un tesoro que muchos adultos olvidan, la alegría de hacer algo con el corazón limpio. A veces, el maestro del taller se burlaba, diciendo que los sueños no pagaban las cuentas. Pero Leo, sin responder, seguía su labor. Sabía que, aunque los demás no lo vieran, Dios estaba moldeando algo grande dentro de él. Como el fuego que purifica el oro, las pruebas estaban forjando en su alma la paciencia y la sabiduría que solo se adquieren con el tiempo. Y si tú lo piensas, ¿cuántas veces también nos sentimos como Leo, haciendo lo correcto sin que nadie lo note, trabajando en silencio mientras el mundo parece ciego? Pero es en ese silencio donde Dios escribe las historias más hermosas. Por eso, cuando nadie te reconozca, sigue, porque las semillas de la fidelidad germinan cuando menos lo esperas, y el fruto llega justo a su tiempo. Aquel día, el taller parecía más callado de lo normal. El sol caía lento sobre el techo oxidado cuando una grúa se detuvo frente a la puerta, arrastrando una motocicleta tan elegante que nadie se atrevía ni a mirarla de cerca. Los mecánicos se cruzaban de brazos, murmurando que esa máquina era cosa de ricos. Pero Leo, con sus ojos encendidos de curiosidad, dio un paso adelante. Algo en ese motor le hablaba, como si le pidiera ayuda. El dueño del taller soltó una carcajada. «¡Ni lo pienses, mocoso! ¡Esa moto cuesta más que tu vida!», le dijo con desprecio. Pero Leo no escuchó la burla, escuchó el llamado. En su interior sintió la misma voz que siente quien tiene un propósito, esa certeza tranquila que no grita, solo guía. «Los motores también sienten», murmuró. Y en esa frase simple había toda una verdad. Lo que está roto no necesita desprecio, necesita comprensión. Mientras los demás se reían, él se acercó y pasó la mano por el tanque frío.
Recordó las veces que había ayudado a su madre a remendar cosas viejas en casa, no porque fueran valiosas, sino porque aún servían. Así entendió que reparar no es solo una habilidad, sino un acto de fe. Creer que algo puede volver a funcionar, incluso cuando todos lo dan por perdido. Así también trabaja Dios en nosotros. Con una humildad silenciosa, Leo pidió unas herramientas prestadas. Los demás lo miraban como quien observa un intento inútil, pero él no dudó. Desarmó pieza por pieza, como si cada tornillo guardara un secreto. Su mente se movía con precisión, pero su corazón guiaba cada gesto. En ese momento no era un niño pobre, era un artesano del alma, alguien que veía más allá de lo que el ojo alcanza. El tiempo pasó, y el taller quedó envuelto en un silencio raro, el de la admiración que no se confiesa. Leo sudaba, pero su rostro brillaba con una paz extraña. Cuando por fin giró la llave, el rugido del motor rompió el aire como un trueno sagrado. Era la confirmación de que la fe, puesta en acción, siempre da fruto. No fue suerte, fue propósito. No fue casualidad, fue destino. Y si tú alguna vez has sentido ese impulso de ayudar, de hacer algo sin esperar recompensa, sigue ese instinto. Es Dios soplando dentro de ti. Él te llama a hacer el bien, aunque te digan que no vale la pena, porque cada acto de amor desinteresado, por pequeño que parezca, puede ser el inicio de un milagro, tal como lo fue ese día en aquel taller polvoriento. El taller se llenó del eco de las herramientas golpeando el metal. Nadie ayudaba, pero Leo no se quejaba. Con un puñado de piezas viejas, comenzó a dar forma a lo imposible. Cada tornillo que ajustaba era un acto de esperanza. No tenía repuestos nuevos ni máquinas modernas, solo la fe de que algo hecho con amor podía renacer. Y mientras todos esperaban su fracaso, él seguía trabajando, confiando en que su esfuerzo no sería en vano. Pasaron las horas y, cuando el sol ya caía, el silencio fue roto por el rugido perfecto del motor. Todos giraron la cabeza. La motocicleta, aquella que nadie quiso tocar, volvió a la vida bajo las manos de un niño. Los hombres quedaron inmóviles, sin saber si aplaudir o quedarse callados. Leo no sonreía por orgullo, sino por gratitud. Había cumplido una misión que sintió en el corazón. Era su manera de decirle al cielo: gracias por creer en mí. Pero el milagro no todos lo vieron igual. El dueño del taller salió enfurecido, gritando que se había metido donde no debía. Le arrancó el delantal, lo humilló delante de todos y lo echó sin pensarlo. Nadie intervino. Y Leo, con los ojos húmedos, se quedó de pie unos segundos sin entender cómo algo tan bueno podía terminar así. Pero a veces, cuando Dios te quiere elevar, primero permite que te saquen del lugar donde no puedes crecer. Afuera, el viento soplaba fuerte. Leo se alejó despacio, con las manos vacías, pero el alma llena de una calma que no venía de este mundo. Tal vez no lo sabía aún, pero aquel despido no era un final, sino una puerta abierta a su propósito. Dios a veces permite que te rechacen, solo para que te encuentres con quien realmente verá tu valor. Porque no hay lágrima inocente que Él no transforme en recompensa. Si esta historia te conmovió, cuéntame en los comentarios en qué minuto la estás viendo. Y si amas a Dios, suscríbete a Pequeños Prodigios, porque vendrán muchas más historias llenas de revelaciones. Cada palabra, cada acto de fe puede ser el inicio de algo grande, incluso si ahora parece injusto. No te desanimes si el mundo no te comprende. El cielo sí lo hace, y a su tiempo te reivindicará. Y recuerda esto: cuando alguien te cierre una puerta por hacer el bien, no discutas ni te rebeles. Agradece, porque ese cierre muchas veces es Dios diciéndote: ya cumpliste aquí, hijo mío, ahora te llevo a un lugar donde tu luz brillará sin límites. Así como Leo, todo aquel que obra con amor encontrará su recompensa, aunque al principio duela.
Mientras Leo se alejaba del taller, una figura observaba desde las sombras. Era una mujer elegante, de mirada profunda, escondida tras unos lentes oscuros. Nadie en aquel lugar imaginaba que esa observadora silenciosa era la dueña de la motocicleta. Había visto cada gesto, cada movimiento del niño, la paciencia con la que trabajó, la ternura con la que trató aquella máquina abandonada, y algo en su corazón se estremeció, no por el motor, sino por la pureza con la que aquel pequeño actuó sin esperar nada. Aquella mujer estaba acostumbrada a vivir rodeada de personas que fingían bondad por interés, empresarios, aduladores, empleados que sonreían solo cuando ella miraba. Pero ese niño pobre y sucio, le habían mostrado algo que hacía años no veía: sinceridad. No buscaba fama ni recompensa, solo quería ver a un motor respirar otra vez. Y en ese simple acto, la mujer sintió que Dios le estaba hablando, recordándole que la grandeza no está en el lujo, sino en la pureza del corazón. A veces las bendiciones se esconden en los lugares más humildes. Esa mujer poderosa, dueña de empresas y fortunas, entendió en un instante lo que muchos nunca aprenden: que el verdadero valor no se compra, se reconoce. Mientras Leo caminaba lejos con la cabeza baja, ella decidió seguirlo con la mirada hasta perderlo entre las calles polvorientas. No por lástima, sino por admiración. Había algo divino en la forma en que aquel niño actuaba. Esa noche, la mujer no durmió. Se quedó pensando en el rostro del pequeño, en la determinación con la que había obrado el bien, incluso cuando lo humillaron. Y comprendió que no había sido casualidad que su motocicleta se averiara justo allí. Era un recordatorio del cielo, que la fe verdadera se manifiesta en los humildes, en aquellos que aman lo que hacen sin esperar nada. Ella, que había perdido la fe en la humanidad, sintió que una chispa nueva se encendía en su pecho. Muchos dirían que era coincidencia, pero los que conocen a Dios saben que nada sucede por azar. Cada encuentro, cada caída, cada mirada tiene un propósito escondido. Aquella mujer fue testigo no solo de un acto de talento, sino de un milagro silencioso, el poder de un corazón puro para transformar a otro. Y así, sin pronunciar palabra, decidió que encontraría a ese niño, porque cuando el alma reconoce la bondad, no puede quedarse quieta. ¿Y tú? ¿Cuántas veces también has pasado por alguien que sin tener nada te enseñó todo? Tal vez fue un niño, un anciano, o alguien que te ayudó sin pedir nada a cambio. Esas personas son mensajes vivos de Dios, enviados para recordarnos lo esencial: que la verdadera riqueza no está en lo que poseemos, sino en lo que damos. Como Leo, cada uno de nosotros puede ser esa chispa que despierta la fe dormida en los demás. El silencio del taller se rompió con el sonido del teléfono. Nadie contestaba al principio, como si la culpa pesara demasiado. Finalmente, uno de los mecánicos levantó el auricular y la voz al otro lado pidió algo inesperado: «Quiero hablar con Leo, solo con él». Todos se miraron confundidos. ¿Quién podía buscar a ese niño al que habían echado con desprecio? La voz era firme, elegante, imposible de ignorar. En el aire se respiraba misterio y también un poco de vergüenza. Algunos comenzaron a murmurar. «¿Y si es la dueña de la moto?», dijo uno. «¿Y si viene a reclamar?», añadió otro con nerviosismo. Pero ninguno imaginaba que aquella llamada no traía reproche, sino propósito. Porque cuando Dios decide levantar a alguien, usa los caminos más insospechados. Los mismos que te humillaron son, muchas veces, los primeros en presenciar tu reivindicación. Así es la justicia divina: no grita, actúa con elegancia. Mientras tanto, en su pequeño barrio, Leo no sabía nada. Seguía pensando en lo ocurrido, preguntándose si había hecho mal en seguir su corazón.
Su madre trataba de consolarlo, diciéndole que las cosas buenas siempre encuentran su camino de regreso. Y tenía razón. A veces, el cielo guarda silencio por un momento, solo para preparar una respuesta que dejará a todos sin palabras. Esa llamada era la antesala de una promesa cumplida. De vuelta en el taller, el ambiente cambió. Algunos que antes lo despreciaban, ahora se sentían incómodos. «Tal vez nos pasamos con él», murmuraban. Otros simplemente bajaban la mirada. Así es cuando la verdad sale a la luz. El que juzgó se avergüenza, el que humilló se arrepiente. Dios no necesita gritar para defenderte, porque su manera de actuar es perfecta y su tiempo exacto. Cuando llega tu hora, nadie puede detenerla. ¿Te erizó la piel esta parte? Dímelo en los comentarios con la hora exacta. Y si tu corazón le pertenece a Dios, deja tu like y suscríbete a Pequeños Prodigios. Lo que viene te mostrará grandes milagros, porque cuando la historia parece estar en silencio, Él ya está escribiendo el siguiente capítulo. Lo que fue tristeza, pronto se convertirá en alegría. Lo que fue burla se transformará en honra. Y así, el teléfono siguió sonando. La dueña no colgó, insistió con serenidad. «Díganle a Leo que lo espero, que lo necesito». Nadie en el taller podía creerlo. Los mismos que lo expulsaron ahora rogaban por encontrarlo. Y mientras tanto, en algún rincón del barrio, ese pequeño mecánico estaba a punto de descubrir que Dios nunca olvida a los que hacen el bien sin testigos, porque lo que se hace con amor siempre regresa multiplicado. Al amanecer, el barrio de Leo despertó con un murmullo inusual. Una limusina blanca avanzaba lentamente por las calles de tierra, deteniéndose frente a una casa humilde. Los vecinos miraban desde las ventanas, curiosos. De la puerta del vehículo bajó una mujer elegante, vestida con sencillez, pero con una presencia que imponía respeto. No necesitó presentarse. Bastó con verla para sentir que algo importante estaba por suceder. El cielo, por fin, estaba devolviendo lo que el mundo le había quitado al pequeño. Leo salió confundido, limpiándose las manos grasientas en un trapo viejo. Pensó que se trataba de un error, pero cuando la mujer se acercó y lo miró a los ojos, el tiempo pareció detenerse. «¿Tú arreglaste mi motocicleta?», preguntó con una sonrisa. Leo asintió, inseguro, temiendo que lo regañara. Entonces ella se inclinó, le tomó las manos y dijo con voz suave: «No arreglaste una moto, arreglaste mi fe en la gente buena». En ese instante, el niño comprendió que su gesto había sido más grande de lo que imaginaba. La mujer le contó que llevaba años sin confiar en nadie, que la vida y los negocios la habían endurecido. Pero verlo trabajar con tanto amor, sin esperar nada, había tocado un lugar que ella creía perdido. «Eres una bendición», le dijo. Y Leo, sin entender del todo, solo respondió: «Yo solo quise ayudar». Esa humildad fue la prueba final de su grandeza, porque los verdaderos milagros no nacen de los grandes gestos, sino de los corazones que hacen lo correcto en silencio. Los vecinos empezaron a salir, testigos de una escena que parecía sacada de un sueño. La mujer le ofreció una oportunidad: aprender, crecer y trabajar a su lado, no como sirviente, sino como aprendiz de confianza. Leo, con lágrimas en los ojos, miró a su madre antes de aceptar, y ella, sin dudar, asintió con orgullo. Había llegado el momento que toda madre espera: ver recompensada la bondad de su hijo. Ese día, el barrio entero entendió una lección que jamás olvidaría: que Dios no mira las apariencias, sino el corazón. Que no importa cuán pequeño o pobre seas, si haces las cosas con amor, Él abrirá caminos que nadie podrá cerrar. A veces, los milagros no caen del cielo, llegan en forma de personas que ven en ti lo que otros despreciaron. Así fue como el cielo usó a una multimillonaria para devolverle la dignidad a un niño. Y tú, que estás escuchando esto, recuerda: cada acto de bondad
deja huellas que llegan más lejos de lo que imaginas. Tal vez no veas el fruto de inmediato, pero Dios sí lo ve. Y cuando menos lo esperes, enviará a alguien que te mire como esa mujer miró a Leo, no por lo que tienes, sino por lo que eres, porque quien obra con el corazón limpio jamás queda sin recompensa. Desde aquel encuentro, la vida de Leo cambió de una forma que ni él podía comprender. Pasó de caminar descalzo sobre el polvo a recorrer los pasillos de un taller moderno, lleno de herramientas nuevas. Pero lo más valioso no era eso, era la confianza que había ganado. Ya no era el chico pobre, sino el ejemplo de lo que Dios puede hacer cuando alguien se mantiene fiel a su propósito. Donde otros vieron un error, el cielo vio una misión cumplida. La mujer lo llevó a estudiar, a perfeccionar su talento, y él, con humildad, aprovechó cada oportunidad. Aprendió rápido no solo de mecánica, sino de gratitud. Nunca olvidó sus raíces, ni el taller donde lo despreciaron. Decía siempre, si me caí fue para aprender a levantarme con más fuerza. Y cada vez que veía un motor apagado, recordaba el día en que encendió no solo una máquina, sino su propio destino. Con el tiempo, su historia se hizo conocida. Muchos periodistas querían entrevistarlo, pero Leo prefería hablar de fe antes que de fama. Decía, no fui yo quien lo hizo, fue Dios, que me dio el valor de seguir mi corazón cuando nadie creía en mí. Su testimonio inspiró a miles de niños que también soñaban con cambiar su vida, demostrando que no hay pobreza capaz de detener a quien cree de verdad en su propósito. Su antiguo jefe lo vio un día en televisión. No podía creer que aquel niño al que echó sin compasión ahora trabajara con una de las mujeres más poderosas del país. Y aunque le dolió reconocerlo, entendió que había juzgado mal. A veces, el destino usa nuestras caídas para enseñarnos humildad. Porque cuando Dios quiere exaltarte, lo hace delante de los mismos que dudaron de ti, no por venganza, sino para mostrar su justicia. Leo nunca buscó venganza. Volvió un día al viejo taller, no con orgullo, sino con gratitud. Llevó herramientas nuevas para los aprendices y saludó con respeto al hombre que lo había echado. Porque quien ha sido bendecido no guarda rencor, comparte. Y ese gesto fue la muestra más pura de madurez. La verdadera victoria no está en demostrar poder, sino en conservar la bondad cuando todo cambia a tu favor. Y así, el niño que un día fue humillado por ayudar gratis, se convirtió en símbolo de esperanza. Su historia cruzó fronteras y tocó corazones. Enseñó al mundo que los milagros no siempre son de fuego o relámpagos, sino de actos sencillos, ayudar sin mirar a quién, confiar sin exigir recompensa, amar sin condiciones. Porque al final el talento puede abrirte puertas, pero solo el corazón, ese que obra con fe, te mantendrá dentro de ellas para siempre. Cuando el mundo lo humilló, Dios lo estaba preparando. El niño al que llamaron insensato por dar sin recibir, terminó recordándole a una millonaria y al mundo entero que la verdadera riqueza no se mide en dinero, sino en amor, humildad y propósito. Si esta historia tocó tu corazón, escríbeme en los comentarios el minuto exacto en que sentiste que Dios te habló a través de ella. Dale like, compártela y suscríbete a Pequeños Prodigios, porque cada semana nuevas historias te recordarán que el bien, tarde o temprano, siempre triunfa.